Bueno, ahí vamos a buscar Hechos de los Apóstoles. Amén. Capítulo 16. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Un pasaje muy conocido. Mientras que buscan Hechos de los Apóstoles el 16, ¿alguno de ustedes alguna vez se topó con un avispero? Bien. Yo estaba buscando la definición en el diccionario y dice avispero. Me da 4 acepciones. Bueno, en zoología es un panal o nido de avispas. En zoología, ¿no? Es un conjunto de avispas. El punto 3 es un negocio complicado y peligroso. Un avispero, mire usted. Y en medicina, forúnculo con varias bocas de supuración. ¿Saben lo que es un forúnculo? Es un grano grande. Bueno, se ve que cuando salen muchos granos parece un avispero. Yo una vez en la casa de mi padre, cuando era chico, teníamos en el fondo un árbol de oliva, un árbol de aceitunas. Daba aceitunas verdes. Y era un árbol muy grande y creció en forma así inclinada, ¿no? Entonces con otros amigos habíamos hecho una casa. No sé si alguno de ustedes alguna vez hizo una casita en el árbol. Bueno, yo en esa época no teníamos un celular ni internet, éramos muy felices con cosas que hacíamos nosotros, y entre esas cosas habíamos hecho una casa con tablones arriba del árbol y era alto, había que subir ahí. Cuando subíamos y pasábamos ahí, tomábamos mate, jugo, comíamos torta frita, qué sé yo, una serie de cosas. Éramos como 3 o 4 arriba de la casita esa. Y un día nos encontramos que en el techo, es decir, una rama de la casita, había un panal de avispa que lo habían construido con mezcla de barro, parecía una cosa rara. No, eso lo sacan de las cortes de los árboles. Sí. Eso no, bueno, con la baba de exactamente, era como una cosa media así esponjosa, ¿no? Y todo bien, nosotros tomamos mate, tomamos jugo, comíamos torta frita, hasta que un amigo mío se le da por poner un palo de escoba y pegar en el avispero. Bueno, bajamos de golpe del árbol de una forma casi abrupta, nos caímos todos porque se nos vinieron encima las avispas. Es decir que el avispero estaba ahí, las avispas estaban tranquilas hasta que las tocamos, ¿no? Entonces dirá que tiene que ver esto con lo que vamos a leer. Bueno, vamos a leer el pasaje de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16, del 11 en adelante. Capítulo 16, del 11 en adelante. En esta Biblia dice encarcelados en Filipo, habla de Pablo y Silas que fueron presos. Dice, zarpando pues de Troas, ¿me van siguiendo? Vinimos del rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, eran todas lugares de Grecia, y de allí a Filipo, y en la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia que tuvimos en aquella ciudad algunos días. En un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Hasta acá, pero vamos a seguir después leyendo. No cierren su Biblia. Fíjense en qué interesante. En la época de Pablo no había templos cristianos como lo de ahora,
no había iglesias. La iglesia era como nosotros, sabemos que somos nosotros, porque Jesús dijo que donde hay 2 o 3 reunidos mi nombre yo estoy. Eso es iglesia, no el espacio físico. Por eso siempre hay que decir, no es que yo voy a la iglesia, yo soy iglesia y me voy a reunir en un lugar, ¿no? Pero nosotros somos iglesia. Y en ese lugar se reunían en el río las mujeres, se reunían en el río seguramente para lavar la ropa, porque ustedes saben que no había lavadero, no había lavarropa, no había drenador automático, ninguna marca de estas de ahora, sino que iban al río y lavaban las ropas. Y aprovechando, Pablo y los que estaban ahí hablaban con las mujeres. ¿De qué hablaban? Y hablaban de la palabra de Dios. Es decir, no iban ahí para decir, bueno, le voy a decir que doña Carmelita, que vive en tal lugar, es una... No, y que don Francisco... No, sí, ellos se reunían para construir algo importante que era el mensaje de Jesucristo. Esto es interesante, porque la vida del Espíritu es una vida libre, que a veces vamos a lugares comunes, como en el caso de un río, y Dios nos sorprende siempre con una persona en el camino. Y nosotros somos los que tenemos que buscar la oportunidad para hablarle del Señor. ¿Vieron como el vendedor verdadero, nato, siempre busca la oportunidad de vender algo, ¿no? Yo tenía un amigo que era vendedor y cuando te iba a visitar, seguro que te vendía algo. Y sacaba de su bolso, tenía peines, en esa época yo tenía más pelo, le compraba peines, tenía linternas, las chiquitas, que eran tipo como una especie de bolígrafo con una linterna, llaveritos, ¿no? Y eran tan atractivas las cosas que sacaba que como que si uno no lo compraba hasta culpa sentía, ¿no? Y así seguramente era Pablo y los que estaban con él. Buscaban la oportunidad para hablar del Señor. Usted tiene que buscar siempre la oportunidad para hablar del Señor. De muchas formas, Puede poner un mensajito, si tiene red social, en la red social, en WhatsApp, como hacen a veces, ¿no? Que mandan un mensajito, no sé, un folleto. Hay tantas formas de comunicar la palabra de Dios, aunque sea un versículo. Con la pastora en una época nosotros distribuíamos en forma gratuita una revista, que creo que se sigue distribuyendo, que se llamaba La Gaceta Cristiana, o se llama La Gaceta Cristiana. Y me acuerdo una vez que estábamos en un canal de televisión del pastor Sica, ahí La Visión, allá en Pacheco, y la gente llamaba. Y entre los testimonios que daban, dice una señora, que alguien encontró una revista que seguramente la leyó, la dejó en el colectivo, estaba toda arrugada, abrió esa revista cristiana, La Gaceta, y se encontró con un pasaje que le hablaba de Jesucristo, que Jesucristo era la vida. Y en ese momento, dice la persona, yo iba camino a suicidarme. Y este pasaje, a través de esta revista que habían dejado en el colectivo, bastó para cambiar mi posición hacia la muerte y cambiar hacia la vida. Y acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Amén. ¿Se dan cuenta? Un pasaje, una palabra. Yo cuando estaba en crisis de fe, yo les conté, en el año 82, que estaba dejando un seminario, pasé por una iglesia evangélica en Banfield, con el colectivo que iba por la calle Maipú, no me olvido más, y había un cartel que decía Jesucristo, la única esperanza. Era el mapa argentino y una cruz. Y decía en la cruz, Jesucristo la única esperanza. A mí me impactó eso. Digo, me voy a bajar acá. Yo iba, es como si yo iría de acá hasta Boulogne, pero me bajé por la mitad del camino, me impactó ese cartel, me entré a la iglesia y ahí empecé a caminar una vida en el Espíritu que hasta ahora no la suelto. Porque realmente, como esa canción que cantábamos el otro día, Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar, ¿no? Amén. Perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Yo tampoco la quiero soltar. ¿Cuántos de ustedes la quieren soltar? Amén. Uno. Amén. Todos queremos estar con él. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, como la que está acá, la hermana Lidia,
Pero esa Lidia era que vendedora de púrpuras, es decir, vendía buena tela, una tela especial de púrpura, en la ciudad de Tiatira. Pero aparte, como si esto fuera poco, adoraba a Dios. Vieron que el trabajo y la adoración no van disociados. Uno puede estar cocinando, lavando la ropa, puede estar barriendo el piso y puede estar adorando a Dios. Porque la actitud de adoración es una actitud de corazón. Y cuando yo estoy haciendo algo y lo estoy haciendo para Dios, lo estoy adorando a Él. Si yo estoy cocinando una comida rica para mi gente querida, o estoy así escribiendo una carta para alguien que quiero que escriba, que esa carta la reciba, todo lo que yo hago, si lo hago en espíritu de adoración, Dios lo recibe. Amén. Amén. Siguiendo la línea de este pasaje con otro pasaje de los Hechos de los Apóstoles, dice que había un hombre llamado Cornelio, ya lo hemos predicado y lo hemos hablado, que era temeroso de Dios. Y tanto Lidia como Cornelio, Dios le abrió su corazón. ¿Por qué? Porque tenían un espíritu de adoración. Escuchen, dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba ¿qué? Oyendo al Señor, y el Señor le abrió su corazón a ella para que estuviera atenta a lo que decía Pablo. Fíjense qué combinación triangular. Ella estaba atenta a lo que Dios hablaba. ¿Cuántas veces nosotros estamos atentos? Pero de verdad, ¿cuántas veces nosotros estamos atentos cuando estamos en el culto, cuando escuchamos testimonio, cuando cantamos, cuando se predica la palabra? Cuando estamos atentos, Dios abre el corazón. Amén. Porque Dios ve en ese corazón una actitud de recibir la palabra de Dios. Por eso dice el Señor: estad atento a mi voz, no me despreciéis. Como en los días de Meriba y de Masá, habla de dos experiencias en el desierto, cuando el pueblo de Dios había visto, no solamente escuchado, había visto milagros, y sin embargo el pueblo de Dios estaba duro de su corazón, porque no estaban atentos, porque estaban distraídos, porque estaban mirando para otro lado. Pero nuestro Dios nos invita en esta noche a estar atentos, a escuchar su voz, a adorarlo, y Él va a abrir el corazón. Si vemos todo el pasaje, usted lo puede leer en su casa, del capítulo 16, del versículo 1 en adelante, dice que hay tres partes en este pasaje, muy importante. La primera parte es que Pablo quería ir a predicar a un lugar y el Espíritu Santo se lo prohibió. Quería ir a otro lugar y el Espíritu Santo se lo prohibió. Y dice que en una visión un varón de Macedonia le dijo: pasa a Macedonia. Macedonia estaba conectada con Filipo. Filipo nace lo que sería la congregación de los famosos filipenses. Fíjense en que por una visión, por una mujer que fue Lidia, que vamos a ver después que ella abrió su casa y los hospedó para que se congregasen en su casa, para que compartiesen la comida, el pan, esta gente fue bendecida y fue de bendición. Porque cuando nosotros estamos atentos a Dios, Dios abre caminos. Dios enseguida nos apareja. ¿Por qué? Porque Dios ve en un corazón que está apto a recibir de Dios. ¿Me siguen? Amén. Versículo 15. Y cuando fue bautizada, es decir, Lidia y su familia, dice: cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa, posad. Y dice que nos obligó a quedarnos. Fíjense el fervor que tenía Lidia, que le dijo: quédense, les pido que se queden. Se ve que estaba muy contenta ella y su familia, no solamente por haber pasado por las aguas de bautismo, sino por recibir a siervos de Dios. Esto tiene que ver que cuando nosotros los cristianos nos encontramos con otros cristianos, tenemos que contagiar fe, esperanza y sobre todo la palabra de Dios. Porque la gente hoy necesita mucho, como antes y como siempre, la palabra de Dios. Nos obligó a hospedar. Ser hospedadores es una bendición. ¿Sabe usted? Amén. ¿Cuántas veces hospedamos gente? Dice la palabra que a veces hospedamos gente y no sabíamos que eran ángeles. Porque son personas que Dios los manda con un propósito. Y a veces no
gusta, porque decimos, y nosotros estamos bien con mi familia, con mis hijos, con mi marido, qué sé yo, con mi ambiente, y que viene alguien de afuera a estar unos días, y qué sé yo, y me va a molestar, porque pasa, ¿no? Es decir, uno pierde, como que pierde la comodidad. Pero a veces Dios manda a alguien con un propósito. He contado este testimonio, pero me viene a mente ahora y lo quiero compartir. La primera iglesia que fundamos hace muchos años, en un lugar donde Dios nos mandó a través de una hermana. ¿Quién no conoció a la hermana Charo? Aparece la hermana Charo en la iglesia y me dice, pastor, yo quiero que tenga a este hermano unos días. Es un hermano que se ha apartado y necesita que usted le dé hospedaje. Yo me lo trajo así como está ahora Luciano, bien presentable. Era un alcohólico que estaba dado vuelta, que tenía los pelos parados, tenía una ropa bastante que desear. Digo, Señor, a esta persona yo tengo que hospedar. Es lo primero que dije. ¿Por qué no lo llevas a otra iglesia? Pero el Señor decía, ahí en tu casa tenés que hospedarlo. Bueno, se quedó unos días. Al segundo día recibió un toque de Dios muy fuerte y fue un milagro, dejó de beber. Pero no solamente dejó de beber, se bañó después de mucho tiempo. Y no solamente se bañó, se afeitó, se higienizó la cara, se puso lindo. Y me dice, bueno, pastor, yo como premio de agradecimiento quiero, antes de irme, quiero usar mis manos que son hábiles, porque Dios me dio mis manos para ser hábil. Yo digo, ¿qué será sus manos hábiles? Uno piensa cualquier cosa. Me dice, yo soy un carpintero, que hace tiempo que no trabajo la madera, pero lo voy a hacer los bancos para su iglesia. Y me hizo unos bancos que me duraron años. Y cuando se fue yo dije, Señor, gracias, porque mi mente chiquita y finita no estaba percibiendo que vos me mandaste a alguien que iba a ser de bendición para mi vida y para la iglesia. Amén. Por eso cuando hospedamos a alguien, Dios te lo manda con un propósito, aunque de entrada sea una carga, pero tenés que mirar lo que Dios te manda a través de esa persona. Y Lidia se adelantó y dijo, que se queden los apóstoles con nosotros, que Pablo y Silas pasen a estar con nosotros, porque va a ser de bendición. Y fue de bendición, se bautizaron, toda la familia. Y de ahí nace la iglesia de Filipos. Por eso Pablo escribe, la iglesia que se reúne en tu casa, porque se reúne en la casa de Lidia a alabar a Dios. Amén. Amén. Bueno, ahora viene la parte difícil, el avispero. Dice, versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿dónde iban? A ver, ¿a dónde iban? A la oración. ¿Soy sordo? A la oración. Ah, ahí está, a la oración. Sí, no iban a pescar, no digo que esté mal pescar, pero no iban a la oración. Dice, íbamos a la oración y nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Cuánta gente trabaja para otros? ¿Cuánta gente es esclava de otras personas? ¿Cuántas veces vemos chicos de la calle que reparten estampitas o limpias coches y yo me he enterado que trabajan para una organización y los esclavizan, y los explotan? O las mujeres, cuánto vemos esto ahora que está muy mediático, sale por los medios la trata de blanca, chicas jóvenes que son secuestradas y usadas para la prostitución. Es terrible. Y esta chica que tenía un espíritu de adivinación, porque siempre digo, los dones los da Dios, pero depende para qué lo uso. Ella tenía un don que Dios le había dado, pero lo estaba usando para el maligno. ¿Saben que muchos profetas antes eran adivinos? Porque el don no se va, lo que cambia es para dónde lo enfoco. La gente que tiene percepción espiritual, que lo han usado para mal, yo he escuchado testimonios de ex brujas que se convirtieron al Señor, y ese espíritu o ese don de interpretar o de ver cosas de una percepción, lo empezaron a usar para Dios. ¿Me siguen? Amén. Es como, qué sé yo, un maestro que en una época enseñaba en una escuela, que está bien,
Y de pronto esa misma enseñanza la usa para enseñar la palabra de Dios. El don lo usa en otro ámbito. ¿Se entiende? Dice que daba ganancia a sus amos. Versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo, sí que lo seguían a Pablo, esta chica, lo daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quien os anuncia el camino de la salvación. Fíjense, qué interesante, ¿no? Cuando Jesús predicaba, dice que los que estaban endemoniados, decían los demonios: este es el Hijo de Dios. Las fuerzas del mal reconocen cuando un hijo de Dios está avanzando. Percibe, les molesta que alguien que tiene al Señor avance, porque te empieza a tocar el avispero. Cuando uno se convierte y vienen flechas del enemigo, uno dice: ¿cómo antes yo no tenía tantos problemas y ahora tengo problemas? Es porque empezaste a tocar el avispero. Porque el avispero, que no son las avispas que yo recién describía, sino que viene a ser como una especie de comparación del mundo espiritual, empezás a provocar al mal, y el mal te manda a sus secuaces para tentarte y para desviarte del camino del Señor. ¿Amén? Amén. Entonces, dice: esta siguiendo a Pablo y a nosotros. Cuando habla a nosotros, habla Lucas en plural, porque el que escribe es Lucas, dando voces: estos son hombres, son siervos del Señor Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Dice el versículo 18: esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y le dijo al espíritu, no a la chica, porque siempre hay que atacar al que tiene adentro, no a la persona. Podemos atacar las ideas. Yo puedo decir a una persona que no cree en el Evangelio o que ataca el Evangelio: yo no estoy de acuerdo con vos, pero no quiere decir que yo odie a la persona. Yo no estoy a favor de lo que ella piensa, que es muy diferente. ¿Se entiende? Amén. Dice, me perdí, acá está 18. Mas desagradando a Pablo, se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió el espíritu esa misma hora. Fíjense, esto hay que discernir, porque no lo estaba maldiciendo, estaba diciendo: estos hombres son hombres de Dios. Si Pablo no tendría el Espíritu Santo, y tendría, como a veces tenemos nosotros, el ego muy alto, hubiera dicho: gracias, hermana, porque me reconoce que yo soy el siervo de Dios. ¿No? Porque no le estaba diciendo nada malo. Decía: estos son siervos de Dios. Él que hubiera dicho si sería una persona carnal: aleluya, soy siervo de Dios, la hermana me reconoció. No lo dijo eso. Se dio cuenta que era un espíritu de engaño. Por eso a veces tenemos que discernir, porque no todo trigo es trigo, y a veces hay cizaña de por medio. A veces hay intenciones con doble ánimo. ¿Me van siguiendo? Entonces es importante saber cada uno, cuando nos dice algo, con qué espíritu nos dice las cosas. Conocí una vez un pastor muy lleno del Espíritu Santo que contaba que una vez dio un sermón que se ve que llegó mucho a la congregación, y él estaba peleando con su ego, y él decía: que nadie me diga estuvo bien, porque esto me va a ayudar a sentirme más el super pastor. Entonces venía orando cuando baja del púlpito, y cuando encuentra en la puerta le dice un adulón, porque siempre era adulón: pastor, le dice, como siempre. Su sermón fue el mejor, y él le dijo: Satanás me acaba de decir lo mismo recién, ¿no? Me sigue como diciendo: no me engañes, porque fue un desastre lo que dije. Se dio cuenta que era pura palabra, pero no tenía unción del Espíritu. Entonces hay que tener cuidado a veces con los halagos, con las personas que te dicen: está todo bien. Yo prefiero, como dice el libro de los Proverbios, fieles son las heridas del amigo que ama, pero importunio es aquel que te adula. Porque el que te ama a veces te puede lastimar, pero te ama para bien. Marina, vos que sos enfermera, un grano cuando uno lo aprieta ya está lleno de pus, duele.
cómo duele curar una herida. Pero qué importante llegar a la raíz para sacar eso. Ya que hoy nombramos al forúnculo. Mi papá era experto en sacarme los forúnculos. Y me ponía a veces ventosa de un paño con agua de olivuro, si no pan con leche caliente, no sé las cosas que hacía para que madure. Y cuando estaba la puntita así, agarraba el tarro y apretaba y yo veía las estrellas. Pero si no hacía eso, me volvía a salir. Porque la pus, como la raíz, empieza a raizarse en el cuerpo y duele. Entonces, Pablo no se tragó ese sapo, como decimos. No confundió eso como una bendición, era una maldición. ¿Y qué hizo? Le dijo al espíritu: salga de ella. ¿Me van siguiendo? Amén. Ahora, el versículo 19 dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan a nuestra ciudad. Fíjense, le daba ganancia. Como se le fue el negocio a pique, agarraron a los mensajeros, los llevaron presos para ser juzgados. Porque el diablo siempre usa mecanismos para sacarnos del medio. Todos conocen al pastor Samuel Hernández, ¿no? Que canta Levanto mis manos. ¿Alguno vio la película de su vida? Bueno, se las recomiendo. Es una película que dice que está basada en lo que él le pasó. Él tenía una congregación, creo que la tienen todavía, no sé si es de Guatemala, El Salvador, no sé de qué origen de Centroamérica es, pero él tenía una congregación que trabajaba fundamentalmente con drogadictos, con adictos. Los sacaba de la iglesia, perdón, de la calle, los llevaba a la iglesia, y entre esos casos sacó a un peso pesado que se ve que era uno que traficaba droga. La banda, como siempre, se enteró de eso, lo acorraló a él y le dio tantos palos que lo dejó lisiado por mucho tiempo, en sillas de ruedas. Pero la cosa no termina ahí. Dios le pide que vaya a perdonar al que había matado a su padre, que estaba preso en la cárcel, porque lo había matado primero el papá del pastor. Y Dios le dijo: anda a la cárcel y perdona a ese hombre. Y él lo perdonó. Y al principio no lo quería aceptar el perdón, el que estaba preso, hasta que se convirtió el Señor. Porque nosotros, cuando empezamos a hacer el bien, las fuerzas del mal van a empezar a instrumentar un montón de situaciones para tirarnos toda la tierra en contra. Y vas a ver que se te van a venir encima las avispas y te van a querer picar. Y te va a picar por lo más sensible. Aquellas personas que amás, aquellas personas que te rodeas, te van a atacar. Pablo sabía de esto, y Silas también, y terminaron presos. El pasaje sigue, dice que de esa noche alababan a Dios y los presos lo oían, y ahí se convierte en carcelero. Y otra vez el Espíritu Santo, porque nadie puede parar el mover del Espíritu Santo. Amén. Pueden encarcelar la palabra de Dios, nos pueden encarcelar a nosotros, pero el Señor sigue obrando, porque el Señor es imparable. Amén. Y con los hijos de Dios no se juega. Amén. Entonces yo digo, hermanos, nosotros muchas veces vamos a estar rodeados de avisperos. Lo decía la definición, a veces las avispas pueden ser negocios turbios, pueden ser aquellas personas dañinas, pueden ser aquellas personas que el mal los usa para hacernos mal. Mientras que no lo tocábamos, no pasaba nada, pero lo empezás a tocar y te van a picar. Porque cuando vos hablás de la palabra, cuando vos vivís como cristiano, el mal se enoja contra vos. ¿O no? Amén. Pero bienaventurado sea, dice el Señor Jesús, cuando seas vituperiado mi nombre. Cuando te calumnien y te digan cosas que no son, inventando historia para denigrarte. Porque a mí me lo hicieron, dice Jesús. Pero somos bienaventurados. Y Dios nos dice en esta noche: no temas,
picar, o mejor dicho, mover al avispero. No tengas miedo de vivir como cristiano en este mundo que te va a picar de muchas formas, porque el Señor está contigo. Y el Señor te dice en esta noche, muchas mujeres y hombres te vas a encontrar en el camino que están por espíritus del mal poseídos. Por ahí no están endemoniados, pero tienen un espíritu en su vida que no es el espíritu de Dios. Y tenés que hablarle del Señor. La presencia del Señor te va a acompañar, te va a ministrar y te va a avalar diciendo, yo estoy contigo, no te dejaré ni te voy a desamparar. Amén. Padre, te bendecimos por esta palabra que nos hemos compartido en esta noche, esta palabra que nos enseña que muchas veces en el trabajo, en la escuela, en el hogar, en el barrio, en la feria, donde estemos, tocamos esos avisperos y salen las avispas del mal, a querernos atacar, a querernos dejar su ponzoña, a clavarnos ese aguijón para que nos duela. Pero Señor, sabemos que esto es parte del presupuesto que pagamos por seguirte a ti, y no por eso vamos a bajar los brazos. Vamos a seguir adelante, bendiciendo tu nombre. Muchas veces van a querer aislarnos, no meternos presos quizás en la cárcel, pero aislarnos, por ser, muchas parientes a veces nos aíslan, nos tienen afuera, no nos ponen en el círculo, porque no nos entiende, porque piensa que somos locos, porque somos fanáticos, porque te bendecimos, porque elegimos venir a la iglesia un domingo en vez de quedarnos en casa y disfrutar de ti en vez de estar haciendo otras cosas. No sé, Señor, los ataques son diversos, pero son fuertes muchas veces. Quizás tu vida ha sido atacada por una incomprensión. Alguien de tu familia muy cercano te dice cualquier cosa cuando venís a la iglesia. Pero no temas, dice el Señor, porque a mí también me pasó. Jesús decía que mis hermanos pensaban que estaba loco. Aún mi madre en un momento no entendía mi palabra, porque dice que sus hermanos y su madre estaban fuera, mientras que él enseñaba la palabra de Dios en la casa de uno de sus discípulos. Pero el Señor dijo, ¿quiénes son mi madre, mis hermanos, mi padre, sino todo aquello que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Por eso el Señor te dice esta noche, yo estoy contigo y saldrás victorioso de esta situación, porque yo he vencido al mal y no hay avispero que pueda hacerte daño, porque conmigo son más que vencedor, en el nombre de Jesús. Amén.